Organicé una fiesta de cumpleaños e invité a mi familia, pero nadie apareció. Después descubrí que viajaron juntos, y entonces debería haber notado que algo estaba mal cuando empecé a contar los platos por tercera vez. 70 años de vida me habían enseñado que cuando empiezas a hacer cosas repetitivas sin motivo, es porque tu cerebro está tratando de procesar algo que no puede aceptar. Pero ahí estaba yo, en mi cocina, verificando nuevamente si tenía suficientes servilletas para 10 personas, como si eso fuera a resolver el hecho de que eran casi las 8 de la noche y nadie había aparecido para mi fiesta de jubilación. 3 semanas enteras había pasado planeando cada detalle de esta noche. No soy el tipo de hombre al que le gusta el alboroto, pero después de 42 años trabajando en la misma empresa de contabilidad, pensé que merecía una celebración digna. Compré la carne más cara de la carnicería de Henderson, esos cortes que siempre miraba pero nunca compraba porque eran muy caros para un martes cualquiera. Pasé todo el fin de semana en el patio, podando arbustos que ya estaban perfectos y colgando esas luces de fiesta que Carmen, mi nuera, me había ayudado a elegir el mes pasado. Va a quedar hermoso. Papá, había dicho, y le creí. Carmen siempre fue cariñosa así, llamándome papá desde que se casó con mi hijo hace 6 años. Ella y Diego habían confirmado asistencia, obviamente. Mi hermano Francisco también, junto con su esposa, Janet. Mis primos Tomás y Rita habían llamado la semana pasada para confirmar. Hasta mi vecina, la señora Patterson, dijo que vendría después de las 8. Pero ahí estaba yo, solo, mirando una mesa puesta para 10 personas y una parrilla aún caliente con bistecs que comenzaban a resecarse. El maíz que había preparado con tanto cuidado se estaba marchitando dentro del papel aluminio. La ensalada de papa que tardé 2 horas en hacer, siguiendo la receta de mi difunta esposa Margarita, estaba intacta en la mesa de centro que había cubierto con el mantel bueno. Inicialmente traté de racionalizar. Tráfico, tal vez, o algún malentendido con el horario. Envié algunos mensajes en el WhatsApp del grupo familiar. Gente, ¿llegaron bien? Estoy aquí esperándolos. Ninguna respuesta. Llamé a Diego. Buzón de voz. Intenté con Francisco. Nada. Fue entonces cuando decidí revisar Instagram. No soy muy aficionado a las redes sociales, pero Margarita siempre decía que era importante seguir la vida de la familia, así que había instalado la aplicación en mi teléfono hace algunos meses. Abrí el perfil de Carmen primero, porque siempre publicaba fotos de los niños, y tal vez hubiera alguna pista sobre dónde estaban todos. Lo que vi me hizo sentarme pesadamente en la silla de la cocina. Carmen había publicado una foto hace 2 horas, una foto de un casino. Luces coloridas, máquinas tragamonedas al fondo, y en primer plano, mi familia. Todos ellos. Diego con el brazo alrededor de Carmen, los dos sosteniendo tragos coloridos. Francisco y Janet posando frente a una fuente iluminada. Tomás y Rita abrazados, sonriendo como si estuvieran teniendo la mejor noche de sus vidas. Y ahí, en la esquina de la foto, vi a Javier y Emma, mis nietos, durmiendo en un carrito doble. El pie de foto decía: escapada familiar sorpresa a Las Vegas. Diego organizó todo como sorpresa para nosotros. ¡Qué yerno increíble tiene papá Roberto! ¡Qué yerno increíble tiene papá Roberto! Leí eso unas 5 veces antes de entender completamente. Estaban en Las Vegas, todos ellos, en la noche de mi fiesta de jubilación. Diego había organizado una escapada familiar sorpresa y había llevado a toda mi familia a otro estado, dejándome solo con una mesa puesta y comida suficiente para un pequeño ejército. Seguí desplazándome por el feed. Más fotos. Francisco publicando un video de él jugando póker. Janet con un trago gigante en la mano. Tomás y Rita en un restaurante elegante. ¿Y Diego? Diego había publicado una foto de él mismo frente al hotel con el pie de foto. A veces necesitas crear tus propias tradiciones familiares. Mana familia primero y Vegas baby. A veces necesitas crear tus propias tradiciones familiares. Estaba mirando esa frase cuando finalmente entendí. Esto no fue un accidente. No fue un malentendido. No fue una coincidencia desastrosa. Diego había deliberadamente programado este viaje para el día de mi fiesta. Él había organizado todo, invitado a todos, y propositalmente me excluyó. Me levanté de la silla con las piernas temblando. No de rabia, todavía no. Era más una sensación de desorientación, como cuando pisas en falso bajando una escalera y por un momento no sabes si vas a caer o si lograrás equilibrarte. Caminé hasta la puerta trasera y miré hacia el patio.
Las luces que había colgado con tanto cuidado parpadeaban alegremente, iluminando sillas vacías y una mesa llena de comida que nadie iba a comer. Tomé mi teléfono nuevamente y comencé a escribir un mensaje para Diego. Lo borré. Escribí otro. También lo borré. ¿Qué le dices a alguien que acaba de orquestar públicamente tu humillación? ¿Qué dices cuando descubres que tu propio yerno te considera tan irrelevante que puede simplemente borrarte de la historia familiar con una escapada sorpresa? Volví adentro de la casa y me senté en el sofá de la sala. Era el mismo sofá donde Margarita y yo veíamos televisión todas las noches por 38 años. El mismo sofá donde sostenía a los nietos cuando eran bebés. El mismo sofá donde, aparentemente, me había vuelto invisible para mi propia familia. Fue entonces cuando comencé a pensar realmente, no sobre esta noche, sobre las otras noches, sobre los otros eventos, sobre el patrón que había sido ingenuo de más para percibir hasta ahora. La parrillada del Memorial Day, hace 3 años. Diego me había llamado en la mañana para decir que habían cambiado el horario para las 3 de la tarde. Cuando llegué, descubrí que todos ya se estaban yendo. Habían comenzado al mediodía, como siempre. «Papá, dije mediodía», Diego había insistido, con ese tono de voz que hacía parecer que me estaba volviendo senil. Debes haber entendido mal. La graduación del preescolar de Javier hace 2 años. Diego me dio la dirección equivocada. Pasé 1 hora buscando la escuela en un barrio que ni existía, mientras me perdía a mi nieto, recibiendo el primer diploma de su vida. Cuando finalmente encontré el lugar correcto, ya había terminado todo. «Papá, estoy seguro de que dije la dirección correcta», Diego había dicho. «Tal vez la anotaste mal. El Día de Acción de Gracias del año pasado. Diego dijo que iban a hacer una celebración íntima, solo los padres y los niños, y que sería mejor que no fuera porque Carmen estaba estresada con el trabajo. 2 semanas después, descubrí por casualidad que Janet había publicado fotos de la cena, una mesa con al menos 20 personas, incluyendo amigos y vecinos que ni conocía. Cuando le pregunté a Diego, dijo que las cosas cambiaron a última hora y que no hubo tiempo de avisarme. Siempre había una excusa. Siempre había una explicación que me hacía parecer confundido, olvidadizo o simplemente inconveniente. Y yo siempre aceptaba, porque Diego era mi yerno, el padre de mis nietos, y no quería crear problemas en la familia. Pero hoy no había excusa posible. Hoy había evidencia digital, fotos con timestamp, posts en redes sociales, una narrativa pública que mostraba exactamente lo que había pasado y cuándo. Diego había deliberadamente planeado un viaje familiar en el día de mi fiesta de jubilación y había llevado a todos lejos, dejándome solo. Tomé el teléfono nuevamente y esta vez no dudé. Escribí un mensaje simple. Vi las fotos de Las Vegas. Espero que se estén divirtiendo. La fiesta aquí estuvo genial. Lo envié antes de que pudiera arrepentirme. 3 puntitos aparecieron inmediatamente. Diego estaba escribiendo una respuesta. Después desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Desaparecieron. Finalmente, llegó la respuesta. «Papá, fue una sorpresa de última hora. No dio tiempo de avisar. Perdón. 42 años trabajando, 70 años de vida, 6 años siendo abuelo presente y dedicado, y todo lo que merecía era perdón por un mensaje de texto». Fui hasta la cocina y comencé a guardar la comida. No porque tuviera prisa o porque tuviera otros planes. Solo porque necesitaba hacer algo con las manos mientras mi mente procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mientras envolvía los bistecs que nadie había comido, me pregunté cuántas otras cosas había perdido. Cuántos otros cambios de última hora y malentendidos eran en realidad exclusiones deliberadas. Terminé de limpiar la cocina a las 10 de la noche. El patio aún estaba iluminado por las luces de fiesta, pero ahora parecían más un memorial que una celebración. Apagué todo. Cerré la casa con llave y fui al cuarto. Pero no podía dormir. Seguía pensando en la frase que Diego había publicado. A veces necesitas crear tus propias tradiciones familiares. Como si yo fuera una tradición antigua y anticuada de la cual él necesitaba deshacerse. Como si mi presencia fuera algo que impedía a la familia ser realmente feliz. A las 3 de la madrugada, aún despierto, comencé a hacer una lista mental de todos los eventos familiares que había perdido en los últimos 5 años. No los que había elegido no ir, sino los que había perdido por malentendidos o cambios de última hora. La lista era más larga de lo que esperaba, y por primera vez en 70 años,
Comencé a preguntarme si realmente era tan olvidadizo y confundido como Diego siempre hacía parecer, o si había algo más pasando, algo deliberado, algo cruel, algo que necesitaba parar. En la semana siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. Comencé a documentar todo. Compré un cuaderno pequeño y comencé a anotar cada interacción que tuve con Diego, cada conversación sobre eventos familiares, cada cambio de planes, no porque estuviera planeando alguna confrontación dramática, sino porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si estaba imaginando cosas o si realmente había un patrón. Margarita siempre decía que era demasiado meticuloso, que anotaba cosas que cualquier persona normal guardaría en la memoria. Roberto, no necesitas escribir que pagaste la cuenta de la luz, se reía. Te vas a acordar. Pero ahora esa característica que ella consideraba excesiva se estaba revelando útil, porque cuando empiezas a cuestionar tu propia cordura, la documentación es todo. Comencé con lo que podía recordar de los últimos 5 años. El patrón era más consistente de lo que había percibido. Diego nunca me excluía completamente. Eso sería muy obvio. En su lugar, creaba situaciones donde mi ausencia parecía natural hasta justificable. Yo llegaba tarde, o al lugar equivocado, o el día equivocado. Siempre había una explicación que me hacía parecer confundido o problemático. La fiesta de cumpleaños de Emma del año pasado. Diego me había dicho que comenzaría a las 2 de la tarde. Cuando llegué, descubrí que había comenzado al mediodía y ya casi estaba terminando. Papá, dije mediodía, dijo, con ese tono paciente que usaba cuando quería que otros escucharan cómo me estaba volviendo senil. Debes haber entendido mal, pero estaba seguro de que había dicho 2 horas. Absolutamente seguro. El bautizo de Emma. Diego me dio la dirección de la iglesia equivocada. Pasé 40 minutos buscando el lugar correcto mientras mi nieta era bautizada sin mí. Cuando finalmente llegué, la ceremonia había terminado y todos se estaban yendo. Qué lástima, papá, Diego había dicho. Te perdiste todo, Emma estaba hermosa. Cada vez que cuestionaba, Diego tenía una respuesta lista. Y siempre había testigos. Carmen, Francisco, otras personas que escuchaban a Diego explicar pacientemente cómo yo había entendido mal, o anotado mal, o simplemente olvidado. Comencé a parecer el abuelo confundido que ya no podía seguir los planes de la familia. Lo más insidioso era cómo Diego hacía que esto pareciera natural. Nunca me excluía de todo. Eso sería demasiado obvio. Me incluía en eventos menores, casuales, donde mi presencia o ausencia no importaba mucho. Cenas de martes, visitas rápidas, cosas que no tenían significado emocional profundo. Pero los eventos importantes, cumpleaños, graduaciones, feriados especiales, esos sabía sabotear con perfección. El jueves, una semana después de la fiesta arruinada, Carmen apareció en mi casa con Javier y Emma. Parecía avergonzada, lo que no era normal. Carmen siempre fue directa conmigo, sin rodeos. Papá, quería hablar contigo sobre Las Vegas, comenzó, mientras los niños jugaban en el patio. Diego dijo que estabas molesto. Molesto era una palabra interesante, como si fuera un niño haciendo berrinche, no un hombre de 70 años que había sido deliberadamente humillado. No estoy molesto, Carmen, dije calmadamente. Estoy confundido. Diego organizó un viaje familiar para el día de mi fiesta de jubilación y no me invitó. Eso no es accidente. Se quedó callada por un momento, jugando con la correa de su bolso. Dijo que fue una oportunidad de última hora. El hotel tenía descuento especial y él consiguió pasajes baratos. No hubo tiempo de incluir a todo el mundo. No hubo tiempo de incluir a todo el mundo, repetí. Pero sí hubo tiempo de incluir a Francisco y Janet, Tomás y Rita, todos excepto yo. Carmen suspiró. Papá, sé que parece malo, pero Diego realmente estaba tratando de hacer algo especial para la familia. Trabaja tanto, raramente logra organizar estas cosas. Era fascinante cómo Diego había logrado hacer que Carmen defendiera lo indefendible. Ella es una mujer inteligente, graduada en administración, gerente de todo un departamento en la empresa donde trabaja. Pero de alguna manera, Diego había logrado convencerla de que excluir deliberadamente al abuelo de los niños de un evento familiar era un acto de amor. Carmen, dije gentilmente, ¿realmente crees que fue coincidencia que él programara este viaje para el día de mi fiesta? No respondió inmediatamente. Se quedó mirando a los niños en el patio, y por un momento pensé que iba a admitir lo que ambos sabíamos.
pero entonces se enderezó, como si hubiera tomado una decisión. Papá, tal vez deberías hablar con Diego directamente sobre esto. Resolver las cosas entre ustedes dos. Resolver las cosas entre ustedes dos. Como si fuera una pelea entre iguales, no una campaña sistemática de exclusión. Después de que se fue, me quedé pensando en la conversación. Carmen no era estúpida. Había visto lo que yo había visto, sentido lo que yo había sentido, pero estaba eligiendo no ver, y eso me hizo cuestionar. ¿Cuántas otras personas en la familia sabían exactamente lo que Diego estaba haciendo, pero elegían ignorar por conveniencia? Esa noche llamé a Francisco. Mi hermano siempre fue directo, así que pensé que podría darme una perspectiva honesta. Francisco, dije, necesito preguntarte algo. ¿Realmente no sabías sobre mi fiesta de jubilación cuando aceptaste ir a Las Vegas? Hubo una pausa larga, muy larga. Roberto, finalmente dijo. Diego mencionó que habías cancelado la fiesta. Dijo que te estabas sintiendo abrumado con todos los preparativos. Había cancelado la fiesta. Según Diego, había cancelado mi propia fiesta de jubilación porque estaba abrumado con los preparativos. Francisco, no cancelé nada. Pasé 3 semanas preparando esa fiesta. Compré comida para 10 personas. Decoré el patio. Estaba esperando que aparecieran. Otra pausa larga. Mierda, Roberto. Diego dijo que le habías llamado el martes diciendo que no te sentías bien y que preferían dejarlo para otro día. Martes. Ni siquiera había hablado con Diego el martes. Estaba seguro de eso porque había anotado en mi nuevo cuaderno todas mis interacciones con él esa semana. Francisco, no llamé a Diego el martes, no cancelé nada. Él se lo inventó. Pero ¿por qué haría eso? Era una pregunta interesante. ¿Por qué Diego haría eso? ¿Qué ganaba excluyéndome de la familia? ¿Cuál era el beneficio de sistemáticamente borrarme de la vida de mis nietos? No lo sé, admití, pero estoy empezando a darme cuenta de que no es la primera vez. Después de la llamada, me quedé sentado en la cocina mirando mi cuaderno de notas. Página tras página de eventos perdidos, malentendidos convenientes y exclusiones sutiles. Un patrón tan consistente que no podía ser accidental. Diego no estaba siendo negligente o desorganizado. Estaba deliberadamente removiéndome de la ecuación familiar, y lo estaba haciendo de forma tan hábil que hasta yo había comenzado a dudar de mí mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué representaba de amenaza para él? ¿Por qué mi presencia en la vida de mis nietos era algo que necesitaba ser eliminado? Esa noche, acostado en la cama, comencé a pensar sobre Diego de una forma que nunca había pensado antes, no como mi yerno, o como el padre de mis nietos, sino como un extraño. Como alguien que había entrado a mi familia hace 6 años y gradualmente comenzado a reescribir las reglas. Diego nunca había sido cariñoso conmigo. Cordial, sí. Respetuoso en la superficie, sí. Pero nunca había demostrado afecto genuino o interés en conocerme mejor. Había asumido que era solo su personalidad. Algunas personas son más reservadas. Pero ahora me preguntaba si era algo más deliberado. Nunca compartía detalles sobre su vida antes de Carmen. Nunca hablaba sobre su familia, sus amigos de la infancia, sus relaciones anteriores. Cuando le preguntaban, cambiaba de tema o desviaba la conversación. Había pensado que era privacidad normal, pero ahora me preguntaba si era secreto. Y había pequeñas cosas que nunca tuvieron sentido. Como Javier, mi nieto de 5 años, no se parecía ni un poco a Diego. Ni un poco. La gente siempre comentaba cómo Emma era idéntica a Carmen, pero nadie nunca dijo que Javier se parecía al padre. Había asumido que había salido a los abuelos paternos, pero ahora me preguntaba si había una explicación más simple. El viernes, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: buscar información sobre Diego en línea. No porque sospechara algo específico, sino porque me di cuenta de que después de 6 años, realmente no sabía nada sobre el pasado de mi yerno. Lo que descubrí fue perturbador. No había prácticamente nada. Ningún perfil antiguo de Facebook. Ninguna foto de escuela o universidad, ningún registro de empleos anteriores. Era como si Diego hubiera aparecido de la nada hace 6 años y simplemente comenzado a existir. Comencé a preguntarme si realmente conocía al hombre que estaba criando a mis nietos, y si no conocía a Diego, ¿cómo podía confiar en que estaba actuando en el mejor interés de la familia? Esa noche, algo dentro de mí cambió. No fue rabia, todavía no. Fue determinación. Determinación de descubrir la verdad sobre por qué Diego me estaba excluyendo de la familia.
determinación de proteger a mis nietos de algo que aún no entendía completamente, pero que sabía que no estaba bien, porque una cosa tenía clara: los hombres no pasan 6 años sistemáticamente aislando abuelos de sus nietos sin una razón, y cualquiera que fuera la razón de Diego, dudaba que fuera algo que Carmen aprobaría si supiera toda la verdad. Era hora de descubrir quién era Diego realmente, y por qué quería tanto mantenerme lejos de mi propia familia. La mujer que tocó mi puerta el lunes por la mañana era totalmente desconocida, pero había algo familiar en sus ojos. Tenía unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, y cargaba una carpeta de documentos que parecía importante, más importante. Parecía nerviosa de una manera que indicaba que lo que fuera a decir cambiaría todo. «¿Señor Patterson?», preguntó, verificando el número de la casa. «Mi nombre es Lisa Martínez. Necesito hablar con usted sobre Diego». Diego. Por supuesto que era sobre Diego. En los últimos 10 días, desde que comencé a cuestionar quién era realmente mi yerno, el universo parecía estar conspirando para darme respuestas. «Entre», dije, ofreciéndole café. Lisa aceptó, pero sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la taza. Lo que fuera que hubiera venido a contarme, le estaba costando mucha valentía. «Señor Patterson, esto va a ser difícil de escuchar», comenzó, «pero creo que Javier, su nieto, es mi hijo». Dejé caer la taza. Literalmente. El café se derramó por la mesa de la cocina, pero ninguno de los dos se movió para limpiar. «¿Cómo así?», logré preguntar. Lisa abrió la carpeta y sacó una foto. Era una foto antigua, obviamente de un niño, pero cuando la miré, fue como mirar a Javier. La misma forma de cara, los mismos ojos, la misma expresión seria. Era aterradoramente idéntico. «Esta soy yo a los 5 años», dijo. «Y esta es una foto que tomé de Javier del perfil de Instagram de Carmen la semana pasada». Me mostró una impresión de una foto reciente de Javier. Puestas lado a lado, las fotos parecían del mismo niño en épocas diferentes. «Lisa», dije calmadamente, «necesitas explicarme todo desde el principio». Y ella explicó. Contó cómo conoció a Diego hace 7 años, cuando él se llamaba Kyle Morrison. Cómo tuvieron una relación seria por 2 años. Cómo ella quedó embarazada y él desapareció cuando ella tenía 2 meses de embarazo. Cómo crió a Javier sola, sin nunca lograr encontrar al padre del niño. Hace 3 meses, continuó, estaba en el supermercado y vi a un hombre con un niño que era idéntico a Javier. Idéntico. Los seguí hasta el estacionamiento y anoté la placa del auto. Había contratado a un investigador privado. Descubrió que el hombre se llamaba Diego Patterson. Estaba casado con Carmen Patterson y tenía 2 hijos. Pero cuando vio las fotos de la familia, se dio cuenta de que Javier era obviamente su hijo, no de Carmen. «Señor Patterson, su yerno no es quien ustedes creen que es». Pasamos las siguientes 3 horas en mi mesa de cocina, mientras Lisa me contaba todo lo que había descubierto. Diego era en realidad Kyle Morrison, de Grand Rapids, Michigan. Tenía 36 años, no 33 como le había dicho a Carmen. Había estado casado 2 veces antes, siempre con mujeres estables financieramente, y siempre las había abandonado después de acumular deudas significativas. «Tiene un patrón», Lisa explicó. «Encuentra mujeres con buenos trabajos y estabilidad financiera. Se mueve rápidamente para asegurar la relación, matrimonio, hijos, vida en común. Después, sistemáticamente las aísla de amigos y familia para mantener control. Cuando ya no son útiles, o cuando corre riesgo de ser descubierto, desaparece». Me mostró documentos que el investigador había reunido, registros de matrimonio y divorcio, procesos por deudas no pagadas, relatos de exesposas que describían exactamente el mismo patrón de comportamiento. «Me embarazó», Lisa continuó, «y después desapareció cuando se dio cuenta de que no tenía dinero. Era maestra suplente en ese momento. Ganaba muy poco, pero Carmen tenía un buen trabajo, una casa propia, estabilidad. Era una opción mucho mejor». «¿Pero y Javier?», pregunté. «¿Cómo le explicó un niño a Carmen?». Lisa sonrió amargamente. «Esa es la parte más cruel. Le dijo a Carmen que Javier era su hijo de una relación anterior, que la madre había muerto en un accidente de auto y que él había conseguido la custodia. Carmen, siendo la persona bondadosa que es, no solo aceptó criar al hijo huérfano del hombre que amaba, sino que se enamoró de Javier como si fuera su propio hijo.
Carmen había criado a Javier desde bebé, creyendo que estaba ayudando a Diego a superar la tragedia de la muerte de la madre del niño. Nunca supo que la madre estaba viva y buscando desesperadamente al hijo que le habían robado. ¿Por qué no intentaste contacto antes?, pregunté. Lo intenté, Lisa respondió. Pero Diego me vio primero. Hace 3 meses, cuando comencé a investigar, él me llamó. Dijo que si me acercaba a su familia, desaparecería con Javier y nunca más vería a mi hijo. Dijo que tenía dinero suficiente para irse a otro país si era necesario. Pero estás aquí ahora, porque me di cuenta de que estaba mintiendo. No tiene dinero para huir, y también porque descubrí que está haciendo con su familia exactamente lo que hizo conmigo, aislando, controlando, manipulando. Señor Patterson, no solo me está manteniendo lejos de Javier, lo está manteniendo a usted lejos también. Fue entonces que le conté a Lisa sobre la fiesta de jubilación, sobre los años de eventos perdidos, malentendidos convenientes y exclusiones sistemáticas, sobre cómo Diego había logrado hacerme parecer confundido y problemático para el resto de la familia. Hizo eso conmigo también, Lisa dijo. En los últimos meses de nuestra relación, me hacía sentir como si estuviera loca. Cuestionaba mi memoria, mi percepción, mi cordura, hasta que empecé a documentar todo como usted hizo. Ambos nos quedamos callados por un momento, absorbiendo la magnitud de la situación. Diego no era solo un hombre que había cometido algunos errores. Era un manipulador calculador que había construido una vida entera basada en mentiras y que estaba sistemáticamente destruyendo relaciones familiares para mantener su control. Lisa, dije, ¿qué quieres hacer con esta información? Quiero recuperar a mi hijo, respondió sin dudar. Pero también quiero proteger a Carmen y Emma. No merecen ser destruidas por esto, y usted no merece ser borrado de la vida de sus nietos. ¿Tienes prueba de que Javier es tu hijo? Lisa sacó otro documento de la carpeta. Conseguí una muestra de ADN de él la semana pasada, cepillo de dientes cuando visité la casa. El resultado llegó esta mañana. Me mostró el resultado de la prueba. 99.8% de probabilidad de maternidad. No había duda. Javier era hijo de Lisa, no de Carmen. Señor Patterson, Lisa dijo, Diego no solo está engañando a su familia sobre quién es, robó a mi hijo e hizo que su nuera criara a un niño que no es de ella, basando toda la relación en una mentira. Y lo hizo mientras sistemáticamente lo excluía a usted de la familia para evitar que alguien hiciera preguntas difíciles. Finalmente entendí por qué Diego había pasado 6 años aislándome. No era porque me odiara personalmente, era porque yo representaba una amenaza a su castillo de naipes. Como abuelo presente y observador, eventualmente notaría que Javier no se parecía a nadie de la familia Patterson. Haría preguntas sobre la cronología de la relación. Me acordaría de detalles que no tenían sentido. Diego necesitaba mantenerme lejos porque yo era la mayor amenaza a su operación. Un abuelo dedicado que prestaba atención a los detalles, que hacía preguntas, que se acordaba de cosas. Lisa, dije, necesitamos exponer esto, pero necesitamos hacerlo de una manera que proteja a los niños. Lo sé, respondió. Por eso vine a hablar con usted primero. Usted conoce a Carmen mejor que yo. ¿Cómo cree que va a reaccionar? Pensé en Carmen, mi nuera bondadosa, trabajadora, que había pasado 6 años criando a Javier como su propio hijo, que había construido su vida alrededor de un hombre que la estaba engañando desde el primer día. ¿Cómo le dices a alguien que todo en lo que cree es una mentira? Carmen es fuerte, dije finalmente. Más fuerte de lo que Diego imagina. Va a estar devastada, pero va a hacer lo correcto por los niños. ¿Y usted cree que nos va a creer? ¿Con las pruebas que tienes? Sí, Carmen es inteligente. Cuando vea los documentos, el ADN, las fotos, va a entender. Lisa asintió. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pasamos el resto de la tarde planeando. Decidimos que yo organizaría un brunch familiar el domingo. Algo casual, sin que Diego se diera cuenta de que era una trampa. Lisa vendría como mi amiga que quería conocer a la familia. En medio de la reunión, cuando los niños estuvieran jugando en el patio, presentaríamos las evidencias. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Lisa preguntó cuando se estaba yendo. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Lisa, dije, mi familia está siendo destruida por un mentiroso hace 6 años. Mi nieto está siendo criado lejos de su madre biológica. Mi nuera está viviendo una mentira. Y yo estoy siendo sistemáticamente borrado de la vida de mis nietos. No hacer nada no es una opción. Después de que se fue, me quedé sentado en la cocina mirando los documentos que me había dejado. Fotos de Diego,
o Kyle, con sus exesposas, certificados de matrimonio y divorcio, procesos judiciales, un patrón tan claro y consistente que era imposible negar. Por primera vez en semanas, sentí algo más que confusión y dolor. Sentí determinación. Diego había subestimado completamente con quién estaba lidiando. Pensaba que era el único jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban damas. Pero había cometido un error fatal. Había metido con la familia equivocada. Esa noche, llamé a Carmen e invité a toda la familia a un brunch el domingo. Solo quiero reunir a todos, dije. Aprovechar que están de vuelta de Las Vegas. Claro, papá, Carmen dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Diego dijo que estabas molesto por el viaje, así que sería bueno hablar en persona. Diego dijo que estaba molesto. Por supuesto que dijo eso. Siempre pintándome como el problemático, el dramático, el que causaba conflictos innecesarios en la familia. No estoy molesto, mentí. Solo quiero verlos. El domingo sería el día de la verdad. El día en que Diego descubriría que había subestimado gravemente la inteligencia y determinación de un contador jubilado de 70 años. El día en que su casa de naipes finalmente se derrumbaría. Y por primera vez en 6 años, apenas podía esperar por un evento familiar. El domingo llegó con un cielo azul perfecto y una brisa suave que hacía que las cortinas de la cocina bailaran por las ventanas abiertas. Mientras preparaba el brunch, traté de mantener las manos ocupadas para controlar los nervios. Huevos revueltos, tocino, panqueques, frutas frescas, comida reconfortante que esperaba que suavizara el impacto de lo que estaba por venir. Lisa llegó a las 10-15 minutos antes del resto de la familia, cargando una tarta de manzana que había hecho de madrugada por ansiedad. Parecía tan nerviosa como yo me sentía. ¿Cómo la presento? Había preguntado la víspera. Como Lisa Martínez, una amiga que vive en el barrio, había sugerido. Alguien que conociste recientemente y que querías presentar a la familia. No era exactamente mentira. Lisa realmente se había mudado a un apartamento a 2 cuadras de mi casa 3 semanas atrás, específicamente para estar cerca de Javier, y técnicamente, realmente nos habíamos conocido recientemente. ¿Estás bien?, pregunté cuando entró. Estoy a punto de conocer a la mujer que crió a mi hijo los últimos 5 años, respondió. Y también estoy a punto de destruir su vida. No, no estoy bien. Entendí perfectamente. Ninguno de nosotros quería lastimar a Carmen o a los niños, pero Diego había creado una situación donde no había opciones que no causaran dolor. La única elección era entre dolor temporal con cura o daño permanente sin resolución. A las 10:15, escuché el ruido familiar del SUV de Diego estacionándose en la entrada. Mi corazón se aceleró, pero respiré profundo. Era hora de actuar. Carmen entró primero, cargando a Emma en brazos. Javier corrió adelante como siempre, gritando ¡Abuelo!, antes de abrazarme con fuerza. Por un momento, mirando a ese niño que había ayudado a criar desde bebé, casi perdí el valor. Pero entonces recordé la foto que Lisa me había mostrado. Ella a los 5 años, idéntica a Javier, y mi determinación se fortaleció. Carmen, niños, esta es Lisa Martínez, dije cuando Diego entró detrás de ellos. Vive aquí en el barrio y pensé que les gustaría conocerla. Observé la cara de Diego cuidadosamente cuando vio a Lisa. Por una fracción de segundo, menos de un segundo, vi pánico puro. Pero se recuperó rápidamente, extendiendo la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mucho gusto, dijo. El gusto es mío. Lisa respondió apretando su mano con firmeza. Diego, ¿verdad? Escuché mucho sobre ti. Durante el brunch, Lisa fue perfecta. Conversó naturalmente con Carmen sobre trabajo, elogió a los niños, hizo preguntas casuales sobre la familia. Diego estaba visiblemente tenso, pero trataba de disimular. Varias veces lo pillé mirando a Lisa con una expresión que no podía descifrar. Parte sospecha, parte miedo. Después de que comimos, los niños salieron a jugar al patio. Era el momento que estábamos esperando. Carmen, comencé. Lisa y yo tenemos algo importante que discutir con ustedes. Suena serio, Carmen dijo, riendo nerviosamente. Lo es, confirmé. Diego, ¿podrías sentarte, por favor? Diego se había levantado como si se estuviera preparando para irse. Ahora se sentó lentamente, los ojos fijos en Lisa. Hay algo que necesitan saber sobre Diego, Lisa dijo, sacando la carpeta de documentos de su bolso. O debería decir, Kyle Morrison. La sangre desapareció de la cara de Diego. Carmen lo miró confundida.
Kyle Morrison es el nombre verdadero de su esposo. Lisa continuó. Es de Grand Rapids, Michigan. Tiene 36 años, no 33. Y Javier no es hijo de una mujer que murió en un accidente de auto. Javier es mi hijo. ¿Qué? Carmen susurró. Lisa puso la primera foto en la mesa. Ella a los 5 años y Javier recientemente. Lado a lado. Esta soy yo a la edad que tiene Javier ahora. Y este es el certificado de nacimiento de él, mostrando que yo soy la madre. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas. No entiendo. Diego, ¿qué está pasando? Diego no respondió. Estaba mirando hacia la puerta trasera, calculando si podría salir corriendo. Carmen, Lisa dijo gentilmente. Kyle y yo tuvimos una relación por 2 años. Cuando quedé embarazada, él desapareció. Crié a Javier solo por 2 años hasta que Kyle, Diego, me lo robó y te convenció de que era su hijo huérfano. Esto es una locura. Diego finalmente habló, pero su voz estaba temblorosa. Carmen, no le creas a esta mujer. Obviamente está desequilibrada. Lisa puso más documentos en la mesa. Certificados de matrimonio y divorcio de Diego con 2 otras mujeres. Procesos por deudas no pagadas. Y finalmente, el resultado de la prueba de ADN. 99.8% de probabilidad de maternidad, dijo. Javier es mi hijo, Carmen. Siempre lo fue. Carmen estaba leyendo los documentos con una expresión de horror creciente. Diego, susurró. Dime que esto no es verdad. Diego se levantó abruptamente. No necesito quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Siéntate, dije con voz firme. Te vas a quedar aquí y explicar a mi hija por qué construiste un matrimonio entero basado en mentiras. Diego, Carmen dijo, y su voz estaba empezando a quebrarse. ¿Javier no es tu hijo? Por supuesto que es mi hijo, Diego explotó. Lo crié, lo amo. La biología no significa nada. Pero dijiste que su madre había muerto. Carmen susurró. Dijiste que eras viudo. Yo los estaba protegiendo a los dos. Esta mujer está inestable. Me persiguió por años. No quería que los lastimara a ti o a Javier. Lisa se inclinó hacia adelante. Kyle, busqué a mi hijo por 5 años. 5 años. Robaste a mi niño y me hiciste pensar que era una madre terrible que había perdido la custodia. ¡Perdiste la custodia!, Diego gritó. Eras demasiado joven. ¡Demasiado inmadura! ¡Nunca perdí la custodia porque nunca pediste la custodia!, Lisa gritó de vuelta. ¡Simplemente desapareciste con mi bebé! Carmen estaba mirando a Diego como si estuviera viendo a un extraño. ¿Robaste a su hijo? Salvé a mi hijo de una situación mala. ¿Mintiéndome por 6 años? ¿Haciéndome criar a un niño creyendo que estaba honrando la memoria de su madre muerta? Diego se dio cuenta de que estaba perdiendo. Su postura cambió, se puso más defensiva. Carmen, te amo. Amo a los niños. Construimos una familia hermosa juntos. ¿Por qué dejarías que esta mujer destruya eso? Porque está basado en mentiras. Carmen explotó, levantándose. Toda nuestra relación. Me hiciste criar al hijo de otra mujer creyendo que ella estaba muerta. Y no es solo eso. Intervine, poniendo mi propio conjunto de documentos en la mesa. Diego, ¿quieres explicar por qué pasaste 6 años excluyéndome sistemáticamente de la familia? ¿Por qué organizaste un viaje a Las Vegas el día de mi fiesta de jubilación? Carmen me miró. Papá, ¿de qué estás hablando? Les conté todo. Los años de eventos perdidos, malentendidos convenientes, exclusiones deliberadas. Cómo Diego me había pintado como confundido y problemático para justificar mi ausencia en momentos importantes de la vida de mis nietos. Me aisló porque representaba una amenaza, expliqué. Como abuelo presente, eventualmente notaría que Javier no se parecía a nadie de la familia. Haría preguntas sobre cronología, sobre su pasado. Necesitaba mantenerme lejos. Carmen estaba sosteniendo la cabeza en sus manos. Dios mío, esto no puede estar pasando. Diego intentó una última jugada. Carmen, por favor, olvida esos documentos. Olvida esas acusaciones. Piensa en los niños. Javier te ama. Eres la única madre que conoce. ¿Quieres destruir eso? Carmen levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de asco y lástima. ¿Yo quiero destruir esto? ¿Yo? Diego, tú destruiste esto en el momento en que decidiste basar toda nuestra vida en mentiras. Se volteó hacia Lisa. ¿Quieres recuperar a Javier? Lisa negó con la cabeza rápidamente. Quiero conocer a mi hijo. Quiero ser parte de su vida. Pero no quiero lastimarlo. O a ti.
Eres la única madre que él conoce. Tal vez podamos encontrar una manera de que tenga dos madres. Carmen comenzó a llorar. No el llanto dramático de las películas, sino el llanto silencioso y devastado de alguien que acababa de descubrir que toda su vida era una farsa. Diego miró todas las evidencias esparcidas en la mesa. A Carmen llorando, a Lisa determinada, a mí impasible. Finalmente entendió que había perdido. Está bien, dijo, de repente pareciendo muy cansado. Está bien, ganaron. Me voy. Diego, Carmen dijo, secándose los ojos. Necesitamos hablar sobre los niños, sobre el divorcio, sobre... No, la interrumpió. No voy a pelear. No voy a causar más problemas. ¿Quieren que desaparezca de sus vidas? Perfecto. Voy a desaparecer. Y con eso, Diego salió por la puerta trasera. Escuchamos su auto encendiendo y después el sonido del motor alejándose. Nos quedamos sentados en silencio por un largo momento. Afuera, podíamos escuchar a Javier y Emma jugando, ajenos al hecho de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. ¿Qué les voy a decir a los niños? Carmen finalmente preguntó. La verdad, Lisa respondió suavemente, de una forma que puedan entender, que a veces los adultos cometen errores grandes, pero que todos nosotros los amamos y vamos a cuidarlos. Carmen miró a Lisa por un largo momento. Pareces una buena persona. Javier tiene suerte de tenerte como madre biológica. Tiene suerte de tenerte a ti también, Lisa respondió. Lo criaste con tanto amor. Eso no va a cambiar. Y por primera vez en años, me senté a la mesa con mi familia y sentí que finalmente, estábamos siendo honestos unos con otros. Los 3 meses que siguieron al brunch de la verdad fueron como ver a una familia entera aprender a respirar nuevamente. Carmen entró en terapia inmediatamente, no solo para procesar la traición de Diego, sino para entender cómo había sido manipulada por tanto tiempo sin darse cuenta. Lisa comenzó terapia también, para lidiar con los años de pérdida y la complejidad de recuperar a un hijo que no la conocía como madre. ¿Y yo? Bueno, descubrí que 70 años de vida me habían preparado para hacer exactamente lo que mi familia necesitaba, un puerto seguro en medio de la tormenta. La reacción de los niños fue sorprendentemente adaptable, como solo los niños pueden ser. Cuando Carmen y Lisa explicaron que Javier tenía 2 madres que lo amaban mucho, él simplemente dijo, «¡Genial! ¿Eso significa que voy a recibir más regalos de cumpleaños?» Emma, a los 3 años, fue aún más directa. ¿Lisa se va a quedar para la cena? Diego había cumplido su palabra sobre desaparecer. Al día siguiente del brunch, Carmen encontró papeles de divorcio en la mesa de la cocina, junto con una renuncia voluntaria a cualquier derecho de custodia de los niños. También había una nota corta. Tienen razón, no soy el hombre que debería estar criando a estos niños. Cuídenlos bien. Una parte de mí esperaba que fuera una manipulación final, que apareciera en algunas semanas queriendo luchar por la familia. Pero Diego conocía bien su propio patrón. Cuando era expuesto, la mejor estrategia era desaparecer completamente antes de que más investigaciones revelaran otros crímenes o mentiras. Francisco me llamó la semana siguiente, avergonzado. Roberto, debería haber cuestionado la historia sobre ti cancelando la fiesta. Debería haber llamado para confirmar contigo directamente. No podías saberlo, dije. Diego era muy convincente. Nos hizo a todos dudar de nuestra propia percepción. ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué te hizo empezar a investigar? La fiesta arruinada fue la gota que colmó el vaso, expliqué. Pero principalmente, empecé a documentar, a escribir todo. Cuando ves el patrón en papel, se vuelve imposible negarlo. Francisco hizo una pausa. ¿Crees que Carmen va a estar bien? Carmen es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imagina, incluyéndose a ella misma. Y tenía razón. Después del shock inicial, Carmen comenzó a florecer de maneras que me sorprendieron. Comenzó a salir con amigas nuevamente, amigas que Diego había sutilmente desalentado a lo largo de los años. Volvió a tomar clases de baile, un pasatiempo que había abandonado porque Diego siempre encontraba motivos para que no fuera. Hasta su postura cambió. Caminaba más erguida, sonreía más fácilmente. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos café. Ni siquiera me di cuenta de cuánto Diego controlaba hasta que ya no estuvo aquí. Tenía una opinión sobre todo. Mi ropa, mis amigos, cómo gastaba mi dinero, hasta qué programas de televisión veía. ¿Y ahora? Ahora estoy redescubriendo quién soy cuando no tengo a alguien constantemente diciéndome quién debería ser.
Lisa se mudó a la casa de al lado. Una coincidencia maravillosa cuando la señora Patterson decidió mudarse a una comunidad de jubilados. Inicialmente, Lisa había planeado mudarse temporalmente, solo para estar cerca de Javier mientras establecían una relación. Pero después de algunas semanas, quedó claro que el arreglo estaba funcionando perfectamente para todos. Javier se adaptó a la situación con la flexibilidad natural de los niños. Llamaba a Carmen, Mami Carmen, y a Lisa, Mami Lisa, y se jactaba en la escuela de tener más madres que cualquier niño de la clase. Cuando otros padres hacían preguntas confusas sobre la situación familiar, Javier explicaba pacientemente. Mi papá estaba medio loco, así que se fue. Ahora tengo 2 madres y son muy buenas. Emma inicialmente se confundió sobre por qué Javier tenía 2 madres y ella solo tenía una. Hasta que Lisa le explicó gentilmente que Emma también tenía una mami y una mami Lisa, si quería. A partir de ese día, Emma comenzó a llamarla Mami Lisa con la misma naturalidad que Javier. Lo más hermoso de todo era cómo Carmen y Lisa desarrollaron una amistad genuina. Se aseguraban de tomar decisiones sobre los niños juntas, compartían responsabilidades de forma equilibrada y gradualmente construyeron confianza mutua. No siempre era fácil. Había momentos de tensión, malentendidos sobre límites, discusiones sobre disciplina, pero trabajaban a través de cada conflicto con madurez y enfoque en el bienestar de los niños. Es extraño, Lisa me confesó un día mientras veíamos a los niños jugar en el patio. Pasé 5 años odiando a la mujer que estaba criando a mi hijo, pero ahora que la conozco, solo puedo sentir gratitud. Lo amó cuando yo no pude. Lo mantuvo seguro. Es una madre maravillosa. ¿Y Carmen? Carmen dice que se siente afortunada de que Javier tenga una madre biológica que realmente se preocupa por él. Que muchas madrastras enfrentan madres biológicas hostiles, pero ella ganó una compañera. Los brunches dominicales en mi casa se volvieron sagrados. Cada semana, sin falta, nos reuníamos para comer, conversar y simplemente estar juntos como familia. Los niños sabían que el domingo en casa del abuelo era inviolable. No había viajes de última hora, compromisos urgentes o malentendidos convenientes que pudieran cancelarlo. Durante uno de esos brunches, Javier hizo una pregunta que todos esperábamos. Abuelo, ¿por qué se fue papá Diego? Miré a Carmen y Lisa, que asintieron alentadoramente. Javier, dije, a veces los adultos toman decisiones malas. Diego tomó decisiones que lastimaron a personas que debería proteger. Cuando fue descubierto, decidió que sería mejor para todos si se iba. ¿Va a regresar? No, querido, pero mira alrededor de esta mesa. Tienes a Mami Carmen, Mami Lisa, Emma, abuelo, tío Francisco, tía Janet. Tienes mucho amor en tu vida. Javier pensó sobre eso por un momento. Diego siempre estaba enojado por algo, dijo finalmente. Ahora nuestra casa es más feliz. Era verdad. La casa de Carmen, que siempre había tenido una tensión subyacente cuando Diego estaba presente, ahora se sentía ligera. Los niños reían más. Carmen cantaba mientras cocinaba, y Lisa trajo una energía cálida que complementaba perfectamente a la familia. 6 meses después del brunch de la revelación, Carmen hizo algo que me sorprendió. Decidió volver a estudiar. Siempre quise hacer una maestría en administración, me contó. Pero Diego siempre encontraba motivos para que no lo hiciera. Decía que sería muy caro, muy demorado, que los niños me necesitaban en casa. ¿Y ahora? Ahora tengo a Lisa para ayudarme con los niños. Te tengo a ti para apoyo emocional. Y por primera vez en años, tengo suficiente confianza para apostar por mí misma. Lisa también estaba haciendo cambios. Consiguió un trabajo como maestra de tiempo completo en la escuela primaria local, la misma escuela a la que asistía Javier. Es perfecto, explicó. Puedo ver a Javier durante el día, pero no de una forma que lo haga sentir vigilado. En una tarde de otoño, mientras las hojas cambiaban de color y creaban una alfombra dorada en mi patio, recibí una visita inesperada. Era el detective Morales de la policía local. Señor Patterson, dijo, estamos investigando a Diego Patterson, o Kyle Morrison, por posible secuestro de menores y falsificación de identidad. Nos gustaría conversar con su familia sobre cualquier información que puedan tener. Resultó que Diego Kyle estaba siendo investigado en 3 estados diferentes por crímenes similares. Otras familias se habían manifestado después de que la historia de Lisa comenzó a circular en grupos de apoyo en línea. El patrón era siempre el mismo: relaciones fraudulentas, aislamiento de apoyo familiar, manipulación psicológica y eventualmente abandono cuando era confrontado. ¿Va a ser arrestado?
Carmen preguntó cuando el detective terminó de hacer preguntas. Si lo encontramos, sí. Pero hombres como él son especialistas en desaparecer. Probablemente ya está en otro estado, con otro nombre, iniciando el mismo patrón con una nueva familia. La idea de que Diego estuviera por ahí, potencialmente haciendo esto con otras familias, me inquietó por semanas. Pero Lisa me recordó algo importante. No podemos salvar a todas las familias que él puede lastimar en el futuro, pero salvamos a la nuestra. Y eso ya es una victoria enorme. Tenía razón. Cuando miraba a mi familia ahora, Carmen confiada y estudiando nuevamente, Lisa integrada y feliz, los niños seguros y amados, todos nosotros reuniéndonos regularmente sin miedo a exclusión o manipulación, me di cuenta de que Diego había fallado completamente en su objetivo. Había tratado de destruir nuestra familia y separarnos, pero al final solo nos hizo más unidos y honestos unos con otros. En mi cumpleaños número 71, toda la familia estaba presente, todas las personas que amaba alrededor de mi mesa, celebrando sin drama, sin malentendidos convenientes, sin ausencias misteriosas. Carmen hizo un brindis, por el papá que nunca se rindió luchando por la familia, incluso cuando todos nosotros éramos demasiado ciegos para ver que necesitábamos ser salvados. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi patio bajo las mismas luces que había colgado para mi fiesta de jubilación arruinada un año antes. Pero esta vez, no iluminaban sillas vacías y comida intocada. Iluminaban el recuerdo de risas, conversaciones, amor genuino y la promesa de muchos otros encuentros como ese. Diego había tratado de borrarme de la historia de la familia. En su lugar, inadvertidamente me transformó en el centro de ella.